Ahora, público, llegó el día. Oficialmente les entregamos las llaves a la poblanita. Doña Norma, felicidades. ¡Ay, gracias! Sí se pudo. Claro que sí, sí se pudo. Mucho esfuerzo, sacrificio, pero valió la pena. Valió la pena. Está divina, hermosísima. Aquí, allá y aquí estamos. Y aquí estamos en El Sapo, que muy buen trabajo, de verdad, 4 remolques, pero el preferido, el que me encantó, quedó divino, divino, de verdad. Tenemos aproximadamente 12 años trabajando con esto. Lo que vendemos son tacos, tortas, quesadillas, huaraches. Nos encontramos en Sur Carolina, en el área de Columbia, West Columbia, que hay para todos nuestros clientes. Invitados, familiares y todos por ahí, en la poblanita. Pues que luchen por lo que quieren, que sí se puede, a base de sacrificios, esfuerzos, pero cuando uno se lo propone, uno lo logra. Y pues mi consejo para los que tienen en mente esto, que no se den por vencidos y que sí se puede. Te felicitamos. Un abrazo fuerte porque esto es algo grande, que lo lograste, felicidades. Gracias a ti, Mario, gracias a ti porque en verdad mucha presión para ti, Mario, la necesito, Mario, sí. Gracias, sapos, nos vemos pronto, la poblanita se va para Sur Carolina.